Bueno, en la clase de hoy vamos a ver las matrices. Ya habíamos visto algo, pero vamos a recordar algunos temas que capaz no quedaron muy claros. Tenemos primero que las matrices son un conjunto bidimensional de números o símbolos distribuidos de forma rectangular, en líneas verticales y horizontales, de manera que sus elementos se van a organizar en filas y en columnas. Sirven para describir sistemas de ecuaciones lineales o más adelante diferenciales, así como para representar una aplicación lineal. Bueno, tenemos que toda matriz se representa por medio de una letra mayúscula. En este caso tenemos la matriz A. Y sus elementos se reúnen entre dos paréntesis o corchetes en letra minúscula. Y a su vez tienen doble superíndice. El primero hace referencia a la fila y el segundo hace referencia a la columna a la que pertenece. Por ejemplo, tenemos esta matriz A que es de orden M por N. M simboliza las filas y N simboliza las columnas. Por ejemplo, estos primeros elementos de acá vemos que tienen, este primero tiene 1, 1, quiere decir la fila 1, columna 1. Este elemento de acá es fila 1, columna 2. Así sucesivamente hasta llegar al elemento A sub 1n, que es la fila 1, la columna n. Esta expresión matemática puede sumarse, multiplicarse y descomponerse, por lo que su uso va a ser común en la álgebra lineal. ¿Qué conceptos están asociados a las matrices? Algunos conceptos necesarios para completar la definición y el análisis de las matrices van a ser los siguientes. Los elementos son los números que conforman la matriz, es decir, cada uno de estos es un número y se le llama elemento de la matriz. La dimensión. Se trata del resultado del número de filas por el número de columnas. Se designa M al número de filas y N al número de columnas. Esta matriz A dijimos que era de orden M por N. Ahí nos dice entonces M el número de filas y N el número de las columnas. Primero van las filas y luego van las columnas. Anillos. Se trata de un término propio del álgebra y hace referencia al sistema formado por un conjunto de operaciones internas que responden a una serie de propiedades. Las matrices se entienden como elementos de un anillo. Función. Se trata de una regla de correspondencia entre dos conjuntos en el que un elemento del primer conjunto se corresponde con un solo elemento del segundo conjunto. Bueno, tenemos varios tipos de matrices. Algunos debe ser que ya los conocen. La rectangular tiene diferentes números de filas y columnas. Fila, una matriz rectangular, pero con una sola fila. Columna es una matriz también rectangular, pero con una sola columna. Eso lo pueden ver cuando son vectores. Nula, matriz cuyos elementos van a ser todos iguales a 0. Con todos los elementos, por ejemplo, si nuestra matriz A fueran todos ceros, si todos los elementos son ceros, entonces A se llama matriz nula. Después, cuadrada de orden n. Bueno, matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. O sea, por ejemplo, una matriz de orden 3 por 3, son 3 filas y 3 columnas. Una matriz 2 por 2 serían 2 filas, 2 columnas. Eso se les llama matrices cuadradas. En este tipo de matrices, la dimensión se llama orden y su valor coincide
con el número de filas y de columnas. Diagonal. Bueno, este es un tipo de matriz cuadrada en la que los elementos que no se encuentran en la diagonal principal son iguales a 0. O sea, nosotros tenemos nuestra matriz. Tenemos la matriz A. Se le llama a la matriz A, se le va a llamar matriz diagonal cuando en la diagonal tengan cualquier número distinto de 0 y todo lo que está por arriba de la diagonal principal y todo lo que está por debajo de la diagonal principal son 0. Todo esto tiene que ser 0, todo esto tiene que ser 0 menos la diagonal principal. Escalar. Es una matriz diagonal en la que todos los elementos presentes en la diagonal principal son iguales. La matriz identidad. Bueno, se trata de una matriz escalar en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1, mientras que el resto de los elementos son iguales a 0. O sea, como la diagonal, pero cuando es diagonal, en la diagonal principal puede aparecer cualquier número como el 2, menos 3, 5, 1. Y cuando es identidad, es cuando en esa diagonal todos los números tienen que ser 1. Y bueno, lo que está por arriba y por debajo de la diagonal principal tienen que ser ceros. La matriz opuesta. Es opuesta a otra cuyos elementos tienen un signo contrario a la matriz principal. Es decir, tenemos que la matriz opuesta a A se denomina menos A. Y todos los elementos del conjunto son contrarios a los elementos de la matriz A. Sería cambiarle el signo a los elementos de la matriz A. Por ejemplo, bien, tengamos entonces una matriz. Le hagamos esta, de 2 por 2. Por ejemplo, que la matriz A tenga elementos 2, menos 3, 1 y 5, por ejemplo. Entonces el opuesto, o sea, menos A, va a ser igual a... Los elementos tienen que ser opuestos a los elementos de A. En vez de 2 va a ser menos 2, menos 3 va a ser 3, si acá era 1 va a ser menos 1 y si acá era 5 va a ser menos 5. Entonces ahí tenemos la matriz opuesta a la matriz. Bueno, la traspuesta. Se trata de la matriz que se obtiene al convertir las filas en columnas. Y se utiliza el superíndice T para representarla y su dimensión es n por m. Claro, porque recordemos que decíamos en forma general, generalizando, tenemos una matriz, decimos que es de orden m por n. Y si es la transpuesta, como nosotros estamos cambiando las filas por columnas, entonces va a ser n por m. Podemos ver así un ejemplo. Por ejemplo, voy a tener la matriz A. Ya vemos de qué orden lo hacemos. Sí, acá. La matriz A va a tener elementos, le pongamos 2, menos 4, 7. Podemos poner menos 1, 0 y 3, supongamos, ¿no? Bueno, y esta matriz, voy a poner matriz A, es de orden m por n, o sea, m filas, tenemos 2 filas y
tenemos 3 columnas. Sería una matriz A es de orden 2 por 3. Bueno, entonces ahora veamos las traspuestas. Lo simbolizamos con una T, una super T. Entonces, la transpuesta es invertirlo, ¿no? En vez de filas, ahora las filas van a ser las columnas. Vamos a tener que hacer... Ay, no aparece acá. Acá está. Bien. Va a ser 2 menos 4, 7. Y acá va a ser menos 1, 0 y 3. Entonces ahí vemos que esta matriz es la traspuesta de esta matriz. Hemos cambiado lo que antes eran filas, ahora se convirtieron en columnas. Y esta, como decíamos ahí, va a ser la matriz transpuesta a elevado a la t. Es de orden, vean, son 3 filas y 2 columnas, son 3 por 2. Bueno, otro tipo es triangular superior. Se trata de una matriz cuadrada en la que al menos uno de los términos que está por encima de la diagonal principal es distinto a 0. Y todos los que están situados por debajo a ella son iguales a 0. Pasaría algo similar en la triangular inferior, pero sería por las de abajo. O sea, a diferencia del tipo anterior, en este tipo de matriz, al menos uno de los elementos que está por debajo de la diagonal principal son diferentes a 0 y todos los que están por arriba son iguales a 0. En eso eran los distintos tipos de matrices. Vamos a ver ahora, ¿qué aplicaciones tienen las matrices? Bueno, las matrices tienen múltiples aplicaciones, sobre todo para representar coeficientes en sistemas de ecuaciones o aplicaciones lineales, pudiendo desempeñar la matriz la misma función que los datos de un vector en un sistema de aplicación lineal. En función a esto, algunas de las aplicaciones pueden ser las siguientes. En informática, es uno de los campos en los que más se utilizan las matrices por su eficacia en la manipulación de información. Las matrices son ideales para representaciones gráficas y para las animaciones de forma. Y otra aplicación puede ser en robótica. Se utilizan matrices para programar robots que pueden ejecutar diferentes tareas. Un ejemplo puede ser un brazo biónico que a través de procesos mecánicos programables pueden cumplir funciones parecidas a las de un brazo humano. Toda esta programación es resultado de cálculo por medio de matrices. Se ve la importancia de lo que son las matrices. Bueno, como dijimos que estamos en álgebra lineal, podemos hacer operaciones con las matrices. Una de ellas es la suma de matrices. Bien, tenemos dos matrices, ¿sí? De la misma dimensión. Por ejemplo, que ambas sean 3 por 3 o no sé, 2 por 3. Tienen que tener la misma dimensión. La matriz A, que la podemos escribir como A sub ij, y la matriz B la podemos escribir con elementos B sub ij, donde I es el número de filas y la J el número de columnas. Se define la matriz suma A más B, que va a ser igual, el elemento va a ser el A sub ij más B sub ij.
Bien, la matriz suma se obtiene sumando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición. Las matrices solo se pueden sumar si son del mismo orden, ¿sí? Eso es importante. Solo se puede hacer suma de dos matrices si tienen el mismo orden. Por ejemplo, la matriz A acá vemos que es de orden 3 por 3 y la matriz B también es 3 por 3. Pero, por ejemplo, si tenía que la matriz A era 3 por 3 y la B era una 2 por 2 o una por 3, una 2 por 3, como no es lo mismo, no tienen el mismo orden, no se iban a poder sumar. Bien, acá vemos el ejemplo, A más B. Entonces, el primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo elemento, el tercer elemento con el tercer elemento. Así con todo, ¿sí? Se tiene que sumar el mismo elemento que esté en en la misma posición que la otra matriz. ¿Sí? En la posición 1, 1 está el 2 y acá está el 1, entonces lo sumo. En la posición, este sería la 2, 1, entonces sumo este con la 2, 1, que es este. Bueno, al hacer todo este cálculo me da que la suma de esas matrices va a ser 3, 0, 2. Acá va a ser 4, 2, 1, 6, 2 y 1. Bueno, en la resta es lo mismo, solamente que, bueno, ahora vamos a restar los elementos. Vamos a tener 2 menos 1, va a quedar 1. 0, 0, acá me queda 2, menos 2, menos 1, me queda 4, 0 y 1. Bueno, vamos a ver algunas propiedades de la suma de matriz. La suma de matrices de orden m por n es otra matriz de dimensión m por n. Como pasó acá, nosotros sumamos dos matrices que eran 3 por 3 y el resultado también es una matriz de 3 por 3. Se tienen el mismo orden. La propiedad asociativa. Bueno, si yo primero tengo tres matrices, si sumo dos primeros y después le sumo la siguiente, va a ser lo mismo que sumar estas dos primero y luego le sumo esta tercera matriz. El elemento neutro. Si sumo una matriz más, este le podemos llamar la matriz nula, donde todos sus elementos son cero, yo lo que obtengo es de vuelta la matriz A. Bueno, ahí tengo donde 0 es la matriz nula de la misma dimensión que la matriz A. Sí, eso también hay que tener en cuenta que si A fuera una matriz 2 por 2, la matriz nula también tiene que ser 2 por 2. El elemento opuesto. Voy a poner Si yo sumo una matriz con su opuesto, obtengo la matriz nula. La matriz opuesta es aquella, bueno, que todos los elementos están cambiados de signo. Eh, Otra propiedad, la conmutativa. Bueno, si yo sumo una matriz A más la matriz B, voy a obtener la matriz B más la matriz A. O sea, lo mismo, o sea, que cambie el orden, sigo obteniendo el mismo resultado. Producto de un escalar por una matriz. Bien, tenemos una matriz A de elementos A sub i j. Y tenemos un número real K que pertenece, bueno, a los reales. Se define el producto de un número real por una matriz a la matriz del mismo orden que A, en la que cada elemento está multiplicado por K. ¿Sí? O sea, multiplicar una constante K, un número real K, por la matriz A es lo mismo que multiplicar ese K por cada elemento de la matriz. Acá, por ejemplo, supongamos que nuestro K es 2 y tenemos la matriz A que tiene elementos 2, 0, 1, 3, 0, 0 y 5, 1, 1. Bueno, sería multiplicar cada elemento por 2. Acá sería 4, 0, 2, 6,
0, 0, 10, 2 y 2. Y ahí obtuve la matriz. Propiedades del producto de un escalar por una matriz. Bueno, si tenemos el producto de un escalar A por un escalar B por la matriz A, si yo multiplico primero con un escalar, es lo mismo que haber multiplicado los dos escalares y luego multiplicarlo con la matriz A. Después, si yo tengo un escalar A multiplicado por la suma de dos matrices, es lo mismo que multiplicar el escalar por cada matriz y luego sumar los resultados. Después, bueno, tengo dos escalares y la matriz. Puedo sumar los dos escalares y luego multiplicar por la matriz. Va a ser lo mismo que sumar la matriz multiplicada por cada escalar. O sea, si yo tengo la suma de A más B escalares por la matriz A, va a ser lo mismo que aplicar la propiedad distributiva. Tenemos que hacer el escalar A por la matriz A más el escalar B por la matriz A. Y después tenemos 1 por A, o sea, el escalar 1 multiplicado por la matriz A me va a dar de vuelta la matriz A. Bien, entonces esto es importante que vamos viendo primero los escalares por matrices, que es más fácil, para poder recién entrar al producto entre dos o más matrices. Bien, dos matrices A y B son multiplicables, es decir, se pueden multiplicar si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B. Es el único caso que se pueden multiplicar dos matrices. Solamente si la primera matriz tenemos que el número de columnas coincide con el número de filas de la segunda matriz. Acá tenemos. La matriz M es de orden M por N multiplicado por la otra matriz que es de orden N por P. ¿Sí? Ahí vemos que en la primera matriz el número de columnas tiene que coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Y lo que me va a dar es una matriz en la que es de orden M por P. Es decir, tiene que ser de orden, o sea, la fila tiene que coincidir con las filas de la primera matriz y las columnas coinciden con las columnas de la segunda matriz. Es como que desaparece estas n de acá y solo me quedo con el primero y segundo. Con el primero, perdón, y el último. El elemento C sub i j de la matriz, acá es de la matriz, mm, sí, del matriz producto, se obtiene multiplicando cada elemento de la fila I de la matriz A por cada elemento de la columna J de la matriz B y sumándolos. ¿Sí? Hay que prestar mucha atención para poder para poder multiplicar dos matrices. Bueno, observemos que acá tenemos la matriz A y B. La matriz A es de orden 3 por 3 y la matriz B también es de orden 3 por 3. Bueno, ahí son multiplicables porque el número de columnas de A, que es 3, coincide con el número de filas de B, que también es 3. Y al final me va a dar una matriz que también va a ser orden 3 por 3 porque el número de filas de A es 3 y el número de columnas de B también es 3. Recordemos que estas matrices son cuadradas. Cuando coincide el número de filas y columnas son cuadradas. Bueno, a la hora de multiplicar vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que multiplicar cada elemento de esta fila por cada elemento de esta columna y ir sumándolo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 2 por 1, ¿sí? 2 por 1 más 0 por 1 más 1 por 1. Así estamos haciendo multiplicar esta fila y esta columna. ¿Bien? Para el primer elemento. Ahora para el segundo elemento. Sería esta fila, la primera fila, por la segunda columna.
y esta de acá va a ser la primera fila con la tercera columna. ¿Sí? Veamos, 2 por 1 más 0 por 1 más 1 por 1. Está acá. Ahora vamos acá, el elemento de aquí. Va a ser de vuelta la primera fila por la segunda columna. Va a ser 2 por 0, 0 por 2 y 1 por 1. Bien, vamos por este elemento. Va a ser 2 por 1, 0 por 1, 1 por 0. ¿Sí? Vamos con el de abajo. Ahora vemos la segunda fila de la matriz A. 3 por 1 y con la primera columna. ¿Sí? Va a ser cada fila con cada columna. 3 por 1 más 0 por 1 más 0 por 1. Después, 3 por 0, 0 por 2 y 0 por 1. Y ahora la última me queda 3 por 1 más 0 por 1 más 0 por 0. Y es el de acá. Ahora la última fila de A. 5 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. Y obtengo este elemento. Con la segunda fila. 5 por 0 más 1 por 2 más 1 por 1. Y ahora la última fila con la última columna. 5 por 1, 1 por 1, 1 por 0. Bueno, al resolverlo nos queda lo siguiente. Acá nos queda 2, 2 más 1 nos queda 3. El elemento 1, 1 es 3. Vamos ahora con el elemento 1, 2. Es 0, 0, me queda 1. El segundo elemento es 1. Acá me queda 2, me queda 2. Entonces este elemento está bien, es 2. Vamos con la segunda fila. Este elemento es 3. Acá va a ser 0, justo da 0. Y acá va a ser 3 también. Y en la última fila me queda 5 más 1 más 1 son 7. Acá me va a quedar 3. Y acá me queda 5 más 1, 6. Me queda. Bueno, entonces el producto de la matriz A por B va a ser esta matriz de elementos. 3, 1, 2, 3, 0, 3, 7, 3 y 6. Y recordemos que va a ser de orden. Acá lo voy a poner acá abajo. La matriz A por B es de orden 3 por 3, ¿sí? Veamos ahora propiedades del producto de entre dos matrices, ¿sí? Dos o más matrices. Asociativa. Bueno, si yo multiplico, acá tengo tres matrices, A, B y C. Si yo primero multiplico la matriz B por la matriz C y luego la multiplico por la matriz A, va a ser lo mismo que multiplicar la matriz A por B, tener el resultado y ese resultado multiplicarlo por la matriz C. El elemento neutro. La matriz A por la matriz I, que esta es la identidad. Recordemos que la matriz identidad era aquella en la que en su diagonal principal todos los elementos eran 1 y todo lo que estaba por arriba y por debajo de la diagonal principal eran 0. Entonces, al multiplicar esa matriz con la matriz A, yo vuelvo a obtener la matriz A. Bien, ahí les dice, donde I es la matriz de identidad del mismo orden que la matriz A. Bueno, eso es importante, tiene que ser del mismo orden. Ahora bien, con respecto a la suma, nosotros habíamos visto que era conmutativa, o sea, sumar la matriz A más B, siempre siendo del mismo orden. Si yo sumaba A más B, era igual a B más A. En el caso del producto de matrices, no va a ser conmutativo. O sea, si yo multiplico la matriz A por B, va a ser distinto a multiplicar B por A. Me van a dar diferentes resultados. Y tenemos la distributiva del producto respecto de la suma. Sí, porque o sea, si yo tengo la matriz A, multiplico por la suma de B más C, entonces lo mismo que multiplicar A por B y luego sumar también por A por C. Son algunas propiedades. Bueno, la matriz traspuesta.
Bien, se puede decir traspuesta o transpuesta, es lo mismo. Ya habíamos visto algo anteriormente de cuando vimos los tipos de matrices. Recordemos que era aquella matriz donde cambiábamos las filas por las columnas. Entonces también en el caso pasaba de que si era orden m por n, entonces la traspuesta va a ser de orden n por m. Bueno, la matriz transpuesta o traspuesta, como quieran decirle, de alguna matriz A, se la denota por A elevada a la t. Y es la matriz que tiene por filas a las columnas de A. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. La matriz A, esta viene a ser de orden, son 3 filas y 2 columnas, y es de 3 por 2. Es una matriz 3 por 2. Y de estos elementos. Entonces la traspuesta es cambiar estas filas por columnas. O sea, ya no voy a tener 3 filas, sino que voy a tener 2 filas y 3 columnas. O sea, hay que cambiar, en vez de poner 1, 2, va a ser, sí, ya no va a ser 1, 2, va a ser 1, 3 y 5, y el otro va a ser 2, 4 y 6. Y esta va a ser de orden, vemos acá son 2 filas y 3 columnas, o sea, va a ser de orden 2 por 3, mientras que la A era de 3 por 2. Algunas observaciones y propiedades que es importante que tengan en cuenta para la matriz traspuesta. La columna I de A es la fila I de la matriz traspuesta, ¿sí? Bueno, eso se ve claramente acá. La dimensión, si la dimensión de A es n por m, la de su traspuesta es m por n. ¿Sí? Es lo que pasa ahí. Si la matriz A era de orden 3 por 2, la de la transpuesta va a ser 2 por 3. Y se invierte. Si la matriz es cuadrada y diagonal, la matriz transpuesta es igual a la propia matriz. Si no, no va a cambiar, digamos, va a ser la misma. La transpuesta de la matriz transpuesta de A es la propia matriz A. ¿Sí? A ver, tenemos la transpuesta de la matriz A va a ser A. Voy a aplicar la transpuesta 2 veces. Por eso vuelvo a obtener A. Después, la traspuesta de la suma de matrices es la suma de las matrices traspuestas. Bueno, esta propiedad es importante, interesante también, porque si yo tengo la traspuesta de la suma de 2 matrices, ¿cómo lo puedo resolver? Podría sumar estas 2 matrices y luego hacer la transpuesta de esa, o bien puedo hacer la transpuesta de cada una y luego sumarlas. La transpuesta del producto de matrices va a ser la siguiente. Sí, es como que se distribuye la transpuesta. Tenemos A por B a la transpuesta, entonces va a ser igual al producto de la transpuesta de A por la transpuesta de B. La transpuesta del producto de un escalar A por una matriz A es la siguiente. La transpuesta del producto del escalar por A va a ser igual a la constante por la transpuesta de A. O sea, solo la transpuesta solo se aplica a la matriz, no se aplica a los escalares. Bien. Ahora vamos a ver, a continuación vamos a ver el rango de una matriz. Así, en conclusión, lo de la transpuesta es fácil, se puede trabajar con las propiedades y también entender de que si te piden la transpuesta te dan una matriz y te piden su transpuesta, quiere decir que vos lo único que tenés que hacer es cambiar las filas por las columnas. El rango de una matriz. Bueno, el rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes. Utilizando esta definición se puede calcular usando el método de Gauss. También podemos decir que el rango de una matriz es el orden de la mayor submatriz cuadrada no nula. Utilizando esta definición se puede calcular el rango usando los determinantes.
Bueno, a este número se lo conoce simplemente como rango de A, de la matriz A, y se lo denota como de esta forma, rank, entre paréntesis A, que es la matriz. Bueno, vamos a ver el calcular el rango de una matriz por determinantes. En general, como el rango es el orden de la mayor submatriz cuadrada no nula, los pasos a seguir para el cálculo del rango por determinantes son los siguientes. Primero, tenemos que descartar las filas o columnas que cumplan con las siguientes de las condiciones. Si debemos descartar. Descartamos aquella fila o columna que cumpla lo siguiente. Todos sus coeficientes son ceros, entonces descartamos esa fila o esa columna. Hay dos filas o columnas iguales. Si existen esas filas o columnas iguales, las descartamos. Una fila o columna es proporcional a otra. También la descartamos. Y tenemos que una fila o columna es combinación lineal de otra. Bueno, también descartamos eso. Una vez que hagamos este paso, tenemos que hacer lo siguiente. Si al menos un elemento de la matriz no es cero, su determinante no será nulo. Y por lo tanto, el rango será mayor o igual a 1. ¿Sí? Primero usamos el primer paso. Tenemos que descartar aquellas filas y columnas que cumplan con estas condiciones. Segundo, si al menos un elemento de la matriz no es cero, su determinante no será nulo. Por lo tanto, el rango será mayor o igual a 1. Bien, el rango será mayor o igual a 2 si existe alguna submatriz cuadrada de orden 2 tal que su determinante no sea nulo. O sea, tenemos que tomar alguna submatriz cuadrada de orden 2. Y el determinante, si el determinante es distinto de 0, entonces el rango es mayor o igual a 3. Ahora bien, el rango será mayor o igual a 3 si existe alguna submatriz cuadrada de orden 3, tal que su determinante no sea nulo. O sea, yo voy a tomar submatrices cuadradas de orden 3 y al calcular el determinante me da distinto de 0, entonces el rango va a ser igual a 3 o mayor. Bueno, el rango será mayor o igual a 4 si existe alguna submatriz cuadrada de orden 4 tal que su determinante no sea nulo. Bueno, también hay que calcular determinantes. Acá hay que tomar submatrices cuadradas de orden 4. Y nosotros habíamos visto ya el método de Chío, es uno, por ejemplo, de los cofactores para poder calcular el determinante de matrices de ese orden. En cambio, cuando son de 3 podemos utilizar el método, la regla de Sartre. Bien, de este modo se trabaja para comprobar si tiene rango superior a 4, hasta que la submatriz o las submatrices del mayor orden posible tenga un determinante nulo. Hasta que lleguemos a uno que tenga un determinante igual a 0, bueno, ahí ya se tendría que cortar y sabríamos cuál es el rango de esa matriz. Vamos a ver un ejemplo entonces del cálculo del rango de una matriz por determinante. Tenemos una matriz B y tenemos que calcular su rango. Bueno, veamos, esta matriz B es de orden, ¿cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas y 4 columnas, ¿sí? Vamos a poner acá. La matriz B tiene 5 filas y 4 columnas. Por lo tanto, es de orden 5 por 4. ¿Sí? Bien. De acuerdo a los pasos anteriores, podemos realizar lo siguiente. Primero recordemos que hay que eliminar aquellas filas o columnas que cumplían con las condiciones que habíamos visto, que eran estas. Teníamos que eliminar aquellas que todos sus coeficientes son cero, donde sean iguales, donde todos sean iguales o una es proporcional a la otra o bien una es combinación lineal de otras.
Entonces, acá tenemos que, vamos a suprimir la tercera columna porque viene a ser combinación lineal de las dos primeras. La tercera columna es esta, ¿bien? Hay que suprimirla porque dice que es combinación lineal de las otras dos. Bueno, veamos si es cierto. 2 más 1 es 3 y 3 más 2 es 5, menos 1 es 0, 3 menos 2 es 1 y 0 más 1 es 1. Bien, ahí se prueba de que esta columna es combinación lineal de estas dos. Entonces la tengo que suprimir o eliminar. Entonces me queda la primera, la segunda y la cuarta columna. Bien. Comprobamos si tiene rango mayor o igual que 1. Para ello se tiene que cumplir que al menos un elemento de la matriz no sea cero y por lo tanto su determinante no será nulo. Para eso tienen que cumplir que al menos un elemento no sea cero y por lo tanto, claro, o sea, tomemos cualquier elemento distinto de cero, ¿no? Porque por lo menos tiene que haber un elemento distinto de cero. Bueno, ahí vemos que son todos distintos de cero menos este. Entonces tomo cualquier, el primer elemento, el 1, 1. Entonces el módulo de 2, del elemento 2, que es el determinante, va a ser 2 y es distinto de cero. O sea, ahí ya estoy diciendo que va a ser de igual a 1, el rango va a ser igual a 1 o mayor. Hay que probar si es mayor ahora. Tendrá rango mayor o igual que 2 si existe alguna submatriz cuadrada de orden 2 tal que su determinante no sea nulo. Bueno, el que tomo es, tenemos que buscar una submatriz de orden 2 por 2. Bueno, podemos tomar este de acá. 2, 1, 3, 2, ¿sí? Este de acá, estos cuatro elementos. Hay que ver si es distinto de cero. Bueno, si es igual a cero, busquemos a otro a ver si es distinto de cero. Bueno, cuando tomo esta determinante, tengo 2 por 2 es 4, menos 3 por 1 es 3, 4 menos 3 es 1. Entonces veo que es distinto de cero, su determinante no es nulo, entonces va a ser de rango 2 o mayor que 2. Probemos si es de rango mayor o igual que 3. Entonces, tendrá ese rango si existe alguna submatriz cuadrada de orden 3, tal que su determinante no sea nulo. Bien, hay que tomar submatrices de orden 3. Bueno, los que toma son el, a ver, voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Lo vamos a hacer un poquito más chico para que no ocupe tanto espacio. Bien, veamos. Nosotros tenemos que guiarnos de esta, ¿sí? Hay que tomar submatrices de orden 3 por 3. Entonces, tomo esta primero, tomo esta de acá, ¿sí? Después toma esta con eh, esta de acá y después toma estas dos con la tercera de acá. Bueno, entonces, cuando calculamos el determinante, que esto lo hizo por la regla de Sarro, que no lo voy a hacer ahora, pues ya se sabe cómo es esto, o sea, tenemos que multiplicar los elementos de cada diagonal, luego restar por los elementos de la diagonal del lado contrario. Entonces, cuando se hizo eso, nos dio 0. Cuando se hizo esto, en esta determinante también dio 0 y aquí también nos dio 0. Por lo tanto, veamos que mm, iba a ser de rango 3 si existía alguna submatriz cuadrada de orden 3 tal que su determinante no sea nulo. Pero resulta que todos son nulos. Por lo tanto, no llega a ser una matriz que tenga rango igual a 3 o mayor que 3. Y acá dice, como todos los determinantes de las submatrices son nulos, tienen un rango menor que 3. Y en este caso sería 2. ¿Sí? Nos quedamos acá. Tiene rango 2. Mm. A continuación, una vez que hemos aprendido esto de los rangos, vamos a pasar al teorema de Roche-Frobenius.
Bien, primero veamos la clasificación de un sistema. Los sistemas de ecuaciones se clasifican según el número de solución. Sistema incompatible. Un sistema es incompatible cuando no tiene solución. Un sistema compatible determinado es cuando tiene una única solución. Compatible determinado tiene una única solución. Y un sistema compatible indeterminado cuando tiene infinitas soluciones. Como el teorema utiliza las matrices asociadas al sistema de ecuaciones, vamos a recordarlas mediante un ejemplo. Ejemplo de las matrices de un sistema. A continuación tenemos entonces un sistema de ecuaciones lineales. La primera, son tres ecuaciones, ¿sí? Tenemos a por x más y más 2z es igual a 1. X más 2y más 3z es igual a 3. 3x más 2y más z igual a 0. Observa que el orden de aparición de las incógnitas es el mismo en todas las ecuaciones. O sea, se sigue el orden x y z. No es que están desorganizadas. Si fuera así de que estuviera desorganizada, lo mejor sería ponerlas en orden para poder trabajar mejor. Bien, como el sistema tiene tres ecuaciones, ¿sí? Tenemos tres ecuaciones. Una, dos y tres. Y también tiene tres incógnitas, que son la x, la y la z. La matriz de coeficientes A tiene dimensión 3 por 3. Contiene en la fila M y la columna N el coeficiente de la incógnita de la posición N en la ecuación M. ¿Sí? Bueno, sería simplemente tomar los coeficientes de cada variable. Acá sería 2, cuando no aparece nada es porque hay un 1, y acá 2. Tenemos 2, 1, 2 en la primera fila. En la segunda fila vamos a tener 1, 2 y 3, y en la tercera fila tenemos 3, 2 y 1. Bueno, la matriz de términos independiente B es la columna formada por los números del lado derecho del signo de igualdad de la ecuación. Si estos de acá vienen a ser los términos independientes. Estos de acá. 1, 3 y 0 lo vamos a colocar en una matriz, columna 1, fila 1, que va a ser de elemento 1, 3, 0. Bien, la matriz ampliada, aumentada o completa del sistema A estrella está formada por la matriz A y la matriz B. Si esta sería la matriz ampliada, le ponemos con una estrellita. Entonces tenemos acá los coeficientes de nuestro sistema y la última columna corresponde a los términos independientes del sistema. Bueno, además de esto, necesitamos calcular el rango de una matriz, lo que vimos anteriormente. Acá hay una pequeña definición. El rango de una matriz es la mayor dimensión de los menores no nulos de la matriz. O bien, si la matriz está en la forma escalonada, el rango es el número de filas de la matriz menos el número de filas nulas. Bien, ahora sí vamos a ver el teorema de Cauchy-Frobenius. Tenemos A por X igual a B, la representación matricial de un sistema que tiene m ecuaciones lineales con n incógnitas. Entonces, el sistema es incompatible si el rango de la matriz de coeficiente A es distinto al rango de la matriz ampliada. Si resulta eso de que la matriz de coeficiente A, el rango de la matriz de coeficientes A es distinto al rango de la matriz ampliada, entonces el sistema es incompatible. Ahora bien, el sistema es compatible si los rangos coinciden. En este caso, si el rango
es igual al número de incógnitas, ¿sí? El sistema es determinado. Y si es menor, entonces es indeterminado. Bueno, vamos a ver un ejercicio de aplicación del teorema. Si recordemos eso, si resulta de que el rango de A es distinto al rango de la matriz ampliada, el sistema es incompatible. Y si los rangos coinciden, o sea, es compatible si los rangos coinciden. Si el rango es igual al número de incógnitas, es determinado. Y si es menor al número de incógnitas, es indeterminado. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 2x más y más 2z igual a 1. La segunda ecuación es x más 2y más 3z igual a 3. Y la tercera ecuación es 3x más 2y más z igual a 0. Ya hemos dicho anteriormente que la matriz amplia del sistema era este de aquí. Tenemos que poner los coeficientes del sistema y la última columna van a ser los términos independientes. Bueno, el rango de esta matriz es 3, porque el determinante de la matriz A es distinto de 0. Sí, acá podemos ver. Esto lo podemos hacer por la regla de Sarps, porque una matriz 3 por 3. Cuando hacemos todas las operaciones, multiplicamos, luego sumamos y restamos, nos queda -8, el cual es distinto de 0. Ahora, como el rango de A es máximo, el rango de la matriz ampliada también es 3. Por el teorema de Roche-Frobenius, el sistema viene a ser compatible determinado. Para calcular la solución, utilizamos el método de determinantes, o bien también conocido como la regla de Cramer, y vamos a obtener lo siguiente. No sé si en algún momento vieron el método de determinantes, seguramente sí, pero capaz con otro nombre. Pero bueno, más adelante podemos verlos cómo resolver. Es fácil, solamente tenemos que resolver determinantes. Primero resolvemos este determinante y luego hay que ir, si queremos encontrar primero x, después y, z, tenemos que ir cambiando donde estaba el término independiente, colocarlo en la posición de x, y o z, depende cuál es el que estemos buscando, ¿sí? Entonces al final, como me había quedado igual el número de incógnitas y el número del rango, el rango de la matriz, me quedó de que era compatible determinado. Bien, ahora otro sistema más. Tenemos el sistema de ecuaciones 2x más y más 3z es igual a 2. 3x más y más 4z igual a 3. Y 2x más 3y más 5z igual a 5. La matriz ampliada del sistema es la siguiente. Tenemos los coeficientes. En la primera fila, en la primera columna es 2, 3, 2. La segunda columna es 1, 1, 3. Y en la tercera columna es 3, 4 y 5. La última columna de los términos independientes es 2, 3 y 5. El determinante de A es 0, así que su rango es menor que 3. El rango de A es 2 porque tiene una submatriz cuyo determinante es distinto de 0. Por ejemplo, si yo tomaba este 2, 1, 3, 1, me queda -1, que es distinto de 0. Por lo tanto, me queda que la matriz ampliada tiene rango 3, ¿sí? Porque tiene una submatriz de dimensión 3 con determinantes no nulos. Y cuando lo hacemos a esto, me quedó -3. Cuando hago el determinante, me quedó -3. Ahora bien, me está diciendo que el rango de A es 2, pero la de la matriz ampliada es
3. Y como los rangos no coinciden, si estamos aplicando el teorema de Roche-Frobenius, sabemos ahora que el sistema es incompatible y si es incompatible es que no tiene solución. Bueno, vemos un sistema más. Tenemos el sistema de ecuaciones. La primera ecuación es x más 2y más z igual a 3. La segunda ecuación es 2x más 5y más 2z igual a 7. Y la tercera ecuación es x más 3y más z igual a 4. Bueno, la matriz amplia del sistema es la siguiente. Ponemos los coeficientes del sistema. Tenemos en la primera columna 1, 2 y 1. Según la columna son 2, 5 y 3. Y en la tercera columna tenemos 1, 2 y 1. Y en la última columna, términos independientes son el 3, el 7 y el 4. La matriz tiene determinante nulo. Vamos a operar entre la fila de la matriz ampliada para calcular los rangos de la matriz A y la matriz ampliada. Bueno, restemos la fila 1 a la fila 3. Restamos la fila 1 a la fila 3. La 1 a la 3 me va a quedar 0, me va a quedar 1, me va a quedar 0. Ahí bueno, y acá me va a quedar 1. Y en la fila 3 me va a quedar elemento 0, 1, 0 y 1. Restamos el doble de la fila 1 a la fila 2. Bueno, restamos el doble de la fila 1 a la fila 2. Me quedó 0, 1, 0 y 1 en el término independiente. Restamos la fila 2 a la fila 3 y restamos el doble de la fila 2 a la fila 1. Entonces me va a quedar 1, 0, 1 y 1. Por lo tanto, el rango de la matriz A es 2 y coincide con el rango de la matriz ampliada. Aplicando el teorema de Roche-Frobenius, el sistema es compatible porque los rangos coinciden, ¿sí? Tienen el mismo rango, que es 2. Además, como el rango es menor que el número de incógnitas del sistema, es compatible indeterminado, ¿sí? Porque decimos que el rango es 2, pero recordemos que el número de incógnitas del sistema son 3. Y como es menor, entonces recordemos por el teorema de Roche-Frobenius, sí va a ser compatible, pero es indeterminado. Y si coincidía es porque era determinado, como en el primer ejemplo. De la última matriz obtenida tenemos las ecuaciones x, bueno, acá veamos, va a ser x más z igual a 1 y el otro va a ser y igual a 1. Y la tercera, bueno, no porque me dio todo 0. Por lo tanto, la solución del sistema son las siguientes. X igual a 1 menos alfa, y igual a 1 y z va a ser alfa. Yo le doy el valor z igual a alfa y es igual a 1 y x, si despejo la x de acá me queda 1 menos z, sería 1 menos alfa. Para todo alfa que pertenece a los reales, ¿sí? Es cualquier número real. Bueno, estos serían entonces los temas de hoy que hemos visto lo siguiente. Vimos entonces matrices. En realidad es un repaso porque ya habíamos visto matrices antes, pero hemos visto más profundamente lo que serían las propiedades, el rango, el teorema de Roche-Frobenius, sus operaciones, los tipos y las aplicaciones. Entonces, tenemos lo que eran las matrices, vimos filas, columnas, qué conceptos estaban asociados a las matrices, que no es que es algo que está en el aire, sino que tiene relaciones con otros temas, los tipos de matrices para poder identificarlos,
hemos visto las aplicaciones, que más allá de que la usamos mucho en matemática, en la ingeniería agrimensura, también la podemos usar en informática y en robótica. Y se puede hacer grandes cosas con las matrices. Luego las operaciones, vimos suma de matrices, hemos visto propiedades de la suma, vimos producto de un escalar por una matriz y luego las propiedades y también vimos el producto de entre dos matrices, ¿sí? Después habíamos visto la matriz transpuesta, un pequeño ejemplo, el rango de una matriz para luego entrar a ver lo que es el teorema de Roche-Frobenius y un ejemplo del mismo. Bueno, eso sería entonces lo de la clase de hoy, los temas que hemos visto hoy.